¿Alguna vez has apagado la luz del baño, mirado al espejo y sentido que alguien más te observaba desde el otro lado? Esta sensación es la base de una de las leyendas urbanas más conocidas y aterradoras, la de Bloody Mary. Según la tradición popular, si repites su nombre varias veces frente a un espejo oscuro, su espíritu aparece, y lo que sucede después depende de la versión de la historia. Algunos dicen que se muestra cubierta de sangre, otros que grita, y los más aterradores aseguran que puede arrastrar tu alma al más allá. Pero ¿de dónde surge esta leyenda? ¿Es solo un juego infantil o tiene raíces más profundas en la historia y el folclore? En este viaje exploraremos sus orígenes, sus múltiples interpretaciones y cómo se convirtió en un ritual que sigue causando escalofríos en todo el mundo. Aunque la mayoría conocemos a Bloody Mary como un juego de invocación frente al espejo, sus raíces podrían estar conectadas con figuras históricas y leyendas mucho más antiguas, donde la sangre y la tragedia eran protagonistas. Uno de los nombres más relacionados con el mito es el de María I de Inglaterra, también conocida como María Tudor. Hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, fue apodada Bloody Mary por la crueldad de sus persecuciones religiosas. Durante su reinado, en el siglo XVI, mandó a ejecutar a cientos de protestantes en un intento de restaurar el catolicismo en Inglaterra. La sangre derramada bajo su mandato marcó su legado y la convirtió en una figura temida y odiada. Muchos creen que su espíritu vengativo dio origen al mito de la mujer sangrienta frente al espejo. Otra posible inspiración proviene de Elizabeth Bathory, la condesa húngara del siglo XVI, acusada de asesinar y torturar a decenas, quizás cientos de jóvenes. La leyenda asegura que se bañaba en la sangre de sus víctimas para mantener su belleza, lo que la convirtió en un símbolo de crueldad y obsesión. Aunque su conexión con Bloody Mary no es directa, la asociación entre mujeres sangrientas, castigo y lo sobrenatural es innegable. Pero también existen vínculos con las historias de mujeres acusadas de brujería durante la Edad Media. Se decía que algunas podían aparecer en espejos o superficies reflectantes para atormentar a los vivos, y que su espíritu vengativo era invocado a través de rituales de palabras repetidas. Aquí es donde se teje la conexión entre las prácticas supersticiosas, los juicios de brujas y la leyenda moderna. Así, lo que hoy parece un simple juego de terror para adolescentes, en realidad bebe de siglos de miedo hacia lo femenino ligado a la sangre, ya sea el poder político, la belleza inmortal o la magia prohibida. El mito de Bloody Mary no quedó anclado en las figuras históricas como María Tudor o Bathory, sino que poco a poco se transformó en una leyenda oral transmitida de generación en generación. En muchas comunidades, especialmente en Europa y Norteamérica, comenzaron a circular relatos sobre mujeres vengativas que podían aparecer en espejos o en aguas oscuras. El espejo, en estas tradiciones, no era solo un objeto cotidiano, era visto como una ventana al otro lado, un portal hacia lo espiritual. Esta creencia se relaciona con supersticiones antiguas que advertían que romper un espejo traía mala suerte, o que cubrirlos durante los funerales impedía que el alma del difunto quedara atrapada en su reflejo. A partir de estas ideas, surgió la costumbre de contar historias sobre invocaciones. Los niños y adolescentes repetían el nombre de un espíritu frente al espejo, generalmente en penumbras, como una forma de probar su valentía. En algunos lugares se hablaba de Mary Ward o de otras mujeres siniestras, pero con el tiempo todas estas versiones se fusionaron en la figura que hoy conocemos como Bloody Mary. En este punto, la leyenda se volvió un ritual de miedo colectivo, un juego que no necesitaba pruebas científicas, porque lo importante era el suspenso, el silencio del cuarto oscuro y el escalofrío de imaginar un rostro ensangrentado apareciendo frente a ti. Durante el siglo XX, especialmente en Estados Unidos, la leyenda de Bloody Mary dio un giro definitivo. Pasó de ser un eco de supersticiones antiguas a convertirse en un ritual de iniciación, un juego aterrador entre niños y adolescentes. La dinámica era simple pero poderosa. Un grupo de amigos se reunía en un baño oscuro, frente a un espejo iluminado apenas por una vela, y repetían el nombre Bloody Mary 3, 5 o incluso 13 veces. Según la versión, el espíritu podía aparecer ensangrentado, gritar, arañar el rostro de quien lo invocaba o incluso arrastrar su alma al más allá. Este ritual se convirtió en una especie de prueba de valentía, una forma de demostrar quién se atrevía a enfrentarse a lo desconocido. No importaba si la aparición ocurría o no. Lo esencial era el miedo compartido, los nervios acumulados y los gritos que terminaban rompiendo la tensión. En este contexto, Bloody Mary se consolidó como una leyenda urbana escolar, una historia que circulaba en los pasillos de las primarias y secundarias, transmitida de boca en boca como advertencia o desafío. Lo interesante es que más allá del terror, este ritual servía como un rito de paso social.
Los niños se enfrentaban a un miedo simbólico que los unía al grupo, reforzando la tradición oral y la fuerza de la leyenda. Más allá de lo sobrenatural, los científicos y psicólogos también han intentado explicar por qué tantas personas aseguran haber visto algo frente al espejo cuando invocan a Bloody Mary. Una de las teorías más aceptadas es el fenómeno conocido como ilusión del extraño en el espejo, estudiado por Giovanni Caputo en la Universidad de Urbino, Italia. Según este efecto, cuando una persona se mira fijamente en un espejo, en un ambiente poco iluminado, durante varios minutos el cerebro comienza a distorsionar el reflejo. El rostro puede parecer deformado, cambiar de expresión o incluso transformarse en algo completamente diferente. La oscuridad, la repetición del nombre y la expectativa del ritual aumentan la sugestión, lo que hace más probable que los participantes realmente crean ver un rostro ensangrentado o una figura ajena reflejada. Además, los espejos han estado rodeados de supersticiones durante siglos. Se les ha considerado portales a otros mundos, objetos capaces de atrapar almas o incluso ventanas hacia lo desconocido. Esa carga cultural refuerza el impacto psicológico de la experiencia. En pocas palabras, lo que parece un fenómeno paranormal puede tener raíces en nuestra propia mente, amplificadas por el miedo colectivo y el poder de la sugestión. Y sin embargo, esa explicación no le quita fuerza a la leyenda. Al contrario, la hace aún más inquietante. ¿Qué es más aterrador, un espíritu real o la posibilidad de que nuestro propio cerebro pueda engañarnos hasta ese punto? Con el paso del tiempo, la leyenda de Bloody Mary dejó de ser solo un juego de escuela para convertirse en parte de la cultura popular mundial. Su presencia comenzó a aparecer en películas, series de televisión, libros e incluso videojuegos, consolidándose como un ícono del terror moderno. En el cine, varias producciones han intentado darle forma a esta figura espectral. Películas como Urban Legend, 1998, o Bloody Mary, 2005, retomaron el mito y lo llevaron a la gran pantalla, presentándola como una entidad vengativa que surge al ser invocada. Aunque las interpretaciones cambian, el ritual frente al espejo siempre es un elemento central. En la televisión, series como Supernatural y Charmed dedicaron episodios completos a la leyenda, mostrando a Mary como un espíritu maligno atrapado en los espejos, capaz de asesinar a quienes pronuncian su nombre. Estos capítulos reforzaron la idea de que su poder no solo está en el miedo, sino en su capacidad de trascender generaciones. Incluso en la música y la literatura, el nombre Bloody Mary ha sido utilizado como metáfora de lo prohibido, lo misterioso y lo oscuro. Y en los videojuegos, especialmente en títulos de terror, la idea de los espejos como portales se ha inspirado directamente en este mito urbano. De esta manera, lo que alguna vez fue un simple juego de adolescentes en un baño oscuro, se transformó en una de las leyendas más representadas del folclore contemporáneo. Una figura que, aunque cambie de forma, siempre conserva ese aura de misterio y peligro. Para comprender por qué Bloody Mary está tan ligada al ritual frente a un espejo, es necesario explorar la antigua simbología de estos objetos. Desde tiempos remotos, los espejos no han sido vistos únicamente como simples reflejos de la realidad, sino como ventanas hacia otros mundos. En muchas culturas se creía que los espejos podían capturar el alma de quien se reflejaba en ellos. Por eso, en ciertas tradiciones funerarias, se cubrían los espejos tras una muerte, evitando que el espíritu del difunto quedara atrapado o que seres del más allá cruzaran hacia nuestro mundo. Además, el espejo ha sido considerado un portal entre dimensiones. En la magia y el ocultismo se utiliza el espejo negro o espejo de obsidiana para prácticas de adivinación y contacto con entidades. No es casualidad que Bloody Mary aparezca precisamente cuando se invoca frente a un espejo. El reflejo actúa como un umbral vulnerable, un punto en el que lo real y lo sobrenatural se encuentran. El hecho de realizar el ritual en penumbra, con velas o en completa oscuridad, refuerza la idea de que no solo se está mirando un reflejo, sino llamando a algo más allá del cristal. Aquí, el espejo deja de ser un objeto cotidiano para convertirse en un artefacto inquietante, un medio de comunicación con lo desconocido. De este modo, Bloody Mary no es solo una leyenda, sino también una advertencia sobre el poder oculto de los espejos y el peligro de atreverse a jugar con fuerzas que no comprendemos. Aunque muchos descartan la leyenda de Bloody Mary como un simple juego infantil para asustar, existen incontables testimonios de personas que aseguran haber vivido experiencias inquietantes al realizar el ritual. Algunos relatos coinciden en que tras repetir el nombre frente al espejo, aparece un rostro desfigurado y sangriento, con ojos vacíos que parecen observar al invocador desde el otro lado. Otros hablan de manchas rojas que emergen en el cristal, semejantes a gotas de sangre, o de un susurro helado que pronuncia el nombre de quien participa en el juego. Hay quienes afirman haber sentido un tirón en el cabello, un arañazo en la piel
o incluso la sensación de que algo intentaba salir del espejo. En casos más extremos, algunos participantes aseguran haber visto a una figura femenina que cruza la superficie del vidrio, acercándose cada vez más hasta desvanecerse con la luz. Si bien los escépticos explican estas experiencias como sugestión, reflejos de las velas, sombras o simples ilusiones de la mente, lo cierto es que los testimonios han persistido a lo largo de generaciones. Y en cada rincón del mundo donde se ha practicado este ritual, siempre surge al menos una voz que asegura haber visto a Bloody Mary con sus propios ojos. Este misterio es lo que mantiene viva la leyenda, la posibilidad de que más allá del mito, algo o alguien realmente responda cuando la invocamos. Y así llegamos al final de este recorrido por la oscura historia y las leyendas que rodean a Bloody Mary. Desde sus posibles orígenes en figuras históricas manchadas por la violencia, hasta su transformación en un ritual popular practicado en todo el mundo, la pregunta sigue abierta. ¿Se trata de un simple juego de sugestión colectiva? ¿O de una ventana hacia lo desconocido? Lo cierto es que el mito ha sobrevivido al paso del tiempo, adaptándose a cada generación, alimentando el miedo de niños y adultos y recordándonos que los espejos, esos objetos cotidianos, pueden convertirse en portales hacia nuestros temores más profundos. Así que la próxima vez que estés frente a un espejo en una habitación oscura, piénsalo 2 veces antes de susurrar ese nombre prohibido. Porque quizás, solo quizás, alguien del otro lado esté esperando que lo llames. Gracias por acompañarme en este viaje entre la historia y lo paranormal. Si disfrutas este tipo de relatos inquietantes, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video para que más personas se atrevan a descubrir los secretos detrás de las leyendas más aterradoras del mundo. Nos vemos en el próximo video, si es que el espejo lo permite.